Listo, Mando iniciar. arranquemos. Súper. Listo, Ma. Ya puedes iniciar. Listo, entonces, buenas noches. El tema que vamos a revisar hoy es shock hemorrágico. Yo soy María José Neira, soy estudiante de séptimo semestre de medicina de la Universidad del Bosque. Entonces, empezamos con definiciones básicas según la ATLS. El shock es una anormalidad en el sistema circulatorio que resulta en una inadecuada perfusión y oxigenación tisular. La hemorragia es una pérdida aguda de volumen circulante de sangre. Es importante tener en cuenta en el contexto de trauma que la hemorragia es la causa más común de shock. En cuanto a la epidemiología, entonces, unos factores generales. La mayoría de muertes prevenibles por trauma están relacionadas a hemorragia y ocurren de forma temprana después de que ocurre la herida. Muchas muertes ocurren antes de la llegada al hospital, de hecho, la mayoría. Aproximadamente un cuarto de las muertes por trauma pueden ser prevenibles con intervenciones médicas y quirúrgicas tempranas. Estas intervenciones para control de hemorragia y resucitación hemostásica han demostrado una disminución significativa de la mortalidad de la herida hemorrágica. Entonces es importante saberlas manejar y tenerlas presentes. Es importante utilizar estrategias adecuadas en la fase prehospitalaria, que es donde ocurren la mayoría de las muertes por herida, para aumentar la ventana de supervivencia y se pueda hacer un mejor manejo en el ambiente hospitalario. En cuanto a la perspectiva de salud pública, entonces tenemos datos en Estados Unidos que el 59% de todas las muertes en personas hasta los 45 años de edad son por lesión y estas son responsables de un costo doméstico de más de 406 billones de dólares en cuidado médico y pérdida de productividad anual. Continuando con la fisiopatología, entonces, en un shock hemorrágico hay una pérdida rápida y significante del volumen intravascular. Esto pues va a hacer que haya una inestabilidad hemodinámica, disminución en el suministro de oxígeno, disminución de la perfusión, se va a presentar hipoxia celular, daño celular y afección a órganos. El síndrome de disfunción multiorgánica puede estar presente pues, en casos de un shock prolongado y puede terminar en la muerte. Entonces, empezando a desglosar desde el inicio las respuestas compensatorias ante hemorragia, primero es que va a haber una vasoconstricción de la circulación cutánea, muscular y visceral. Esto lo que busca es preservar el flujo a órganos vitales como riñones, cerebro. Otro punto importante es que la mayoría de pacientes presentan taquicardia. ¿Por qué? Porque se busca preservar el gasto cardíaco. Entonces, hay menor volumen, pero el corazón intenta bombear más rápido para pues, poder perfundir. La taquicardia es el signo circulatorio medible más temprano de shock, según la ATLS. Otro factor es la liberación de las catecolaminas endógenas. ¿Esto qué hace? Que se aumente la resistencia vascular periférica, se aumenta la presión diastólica y se disminuye la presión de pulso, que la presión de pulso es dada por la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Entonces, estos son como lo que el cuerpo busca hacer para mantener el flujo sanguíneo. Sin embargo, si la hemorragia es muy importante, pues no va a ser suficiente. Esto hace pues que haya cierta preservación del retorno venoso, sin embargo es limitado. A nivel celular, entonces, lo que pasa es que hay inadecuada perfusión y inadecuada oxigenación. Esto hace que se haga como una transferencia del metabolismo aeróbico normal de las células a un metabolismo anaeróbico, que pues es anormal. El ácido láctico es un producto terminal del metabolismo anaeróbico, junto con otros compuestos, y este ácido láctico pues favorece la presentación de acidosis metabólica. Este concepto pues va a ser útil para otro que vamos a revisar más adelante. En el escenario de shock prolongado, entonces, pues ya vemos daño de órganos terminales y disfunción multiorgánica. Importante de la fisiopatología es la triada letal, que es acidosis, hipotermia y como ya acabo de mencionar, hay hipoperfusión, que lleva a un metabolismo anaeróbico.
por lo tanto hay producción de ácido láctico, ácido fosfórico y aminoácidos inoxidados. Los efectos de la acidosis a nivel sistémico son coagulación intravascular diseminada, disminución de la contractilidad miocárdica, arritmias ventriculares, aumento de tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, disminución de la actividad del factor 5 de la coagulación. Entonces, pues, como vamos a ir viendo mientras que los explico, todos son como están interrelacionados. Uno empeora al otro, el otro al uno, entonces es importante manejar estas tres situaciones de forma oportuna. La hipotermia se define como una temperatura central menor a 35 grados. Entonces, los efectos de la hipotermia a nivel sistémico son una cardiodepresión, aumento de la resistencia vascular periférica, presencia de arritmias, disminución en la función renal, disminución en la distensibilidad pulmonar, acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central y desviación a la izquierda de la curva de la disociación de la hemoglobina. En cuanto a la coagulopatía, pues entonces esta se define como la imposibilidad de la sangre para coagular de forma correcta o normal por depresión, dilución o inactivación de los factores de coagulación. Es importante porque es un gran predictor de mortalidad en pacientes con trauma. Entonces, los puntos que se tienen en cuenta es como el tiempo de protrombina, que sea mayor a 14.2 segundos, tiempo parcial de tromboplastina mayor a 38.4 segundos y una trombocitopenia menor a 150.000 unidades por litro. En cuanto a la evaluación inicial del paciente, entonces, basándonos en la ATLS, hay manifestaciones tempranas del shock que en la mayoría de los pacientes son taquicardia y vasoconstricción cutánea. Entonces la ATLS menciona que si uno tiene un paciente que está taquicárdico y está frío al tacto, pues es shock hasta que se demuestre lo contrario. Es importante tener atención, pues especial atención al pulso, a las características de pulso, a la frecuencia respiratoria, a la perfusión cutánea y a la presión de pulso. El examen físico se hace de acuerdo al ABCD de la ATLS. Entonces, en A y B, que son vía aérea y respiración, es muy importante establecer vía aérea permeable con ventilación y oxigenación, y la meta es mantener una saturación de oxígeno mayor a 95%. En C, que es circulación, entonces se busca controlar hemorragia, garantizar un buen acceso a IV, evaluar perfusión tisular. Entonces, si hay una lesión importante en extremidades, se busca hacer presión hasta poder detener la hemorragia, o se puede hacer uso de torniquete u otras herramientas. En el caso de una hemorragia interna, entonces la solución es cirugía o angioembolización. En el D, que es de incapacidad o de déficit neurológico, se hace el examen neurológico para evaluar el nivel de conciencia, que es un indicador directo de perfusión cerebral, y se recomienda repetir la evaluación después de haber restaurado la perfusión y la oxigenación. Y en el E, que es exposición, entonces se hace una examinación completa después de haber evaluado las prioridades en cuanto a salvar la vida. En este punto se desviste al paciente, pero es importante tener en cuenta que al desvestirlo, pues el paciente puede empeorar su hipotermia. Entonces se recomienda uso de líquidos tibios y cobijas, o pues cubrir al paciente de alguna forma. También tener presente que todas estas cosas pues tienen un orden prioritario por el ABCDE, pero todo está pasando al mismo tiempo, ¿no? La vía aérea y detener la hemorragia pues son muy importantes. El objetivo principal es identificar y detener la hemorragia, porque así se transfusione al paciente o se llene de líquidos. Si no se detiene la hemorragia, pues no se va a hacer gran cosa. Adicionalmente, en este examen físico es muy importante tener en cuenta la dilatación gástrica, que esta condición se presenta especialmente en trauma en niños, pero puede causar hipotensión inexplicada o arritmias cardíacas. Y también la cateterización urinaria es muy importante. Uno, porque evalúa la presencia de hematuria, por si la fuente de pérdida de sangre es el sistema genitourinario. Y dos, porque se monitorea la producción de orina
y esto permite la evaluación continua de la perfusión renal, que pues es muy importante tenerla presente. Ahora, en cuanto a criterios empíricos para el diagnóstico, entonces pues se tienen en cuenta diferentes criterios y quise usar los de esta fuente porque son como criterios aislados, por decirlo así. Entonces, si hay mala apariencia o estado mental afectado, si hay una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, un déficit de base arterial menor a menos 4.000 equivalentes por litro o un nivel de lactato mayor a 4 milimoles por litro, producción de orina menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, hipotensión arterial mayor a 30 minutos y de forma continua, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio. Pero pues, aunque todos estos son factores importantes, es clave tener presente que aislados no son tan útiles en clínica. Y ya voy a explicar las formas que se han usado como en conjunto. Entonces, la ATLS lo que hizo es una clasificación de hemorragia de acuerdo a la cantidad de sangre perdida. Entonces, los parámetros son la pérdida de sangre aproximada, eso es como el parámetro más importante para esta clasificación. Se divide en 4 clases. Clase 1, la clase 2 moderada, clase 2 leve, clase 3 moderada y clase 4 severa. Entonces, y los otros parámetros que tiene en cuenta es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, que ya explicamos cómo se obtiene, el ritmo respiratorio, la producción de orina, la escala Glasgow para la evaluación de la conciencia, el déficit de base y la necesidad de productos sanguíneos. Entonces, pues ahí la clase 1 es una pérdida de sangre menor al 15%. En esta pérdida de sangre no es tan importante. La frecuencia cardíaca puede variar, es decir, puede estar aumentada o no, igual que la presión arterial, que la presión de pulso, que la frecuencia respiratoria, que la producción de orina y la escala de Glasgow. El déficit de base va a estar de 0 a menos 2.000 equivalentes por litro, es decir, no es una alteración muy importante. Y la necesidad de productos, no hay realmente necesidad de productos sanguíneos, sino más se monitorea al paciente. En la clase 2, que es leve, entonces la pérdida de sangre es del 15 al 30%. El ritmo cardíaco puede estar aumentado o no. La línea varía. La presión de pulso baja, respiratorio puede variar o no, igual que la producción de orina y la escala de Glasgow. El déficit base va a estar entre menos 2 a menos 6 mililitros. Y la necesidad de productos sanguíneos es posible. La clase 3 es hemorragia moderada del 31 al 40% de pérdida de sangre. Entonces, en este caso sí va a haber taquicardia. La presión arterial puede o no estar disminuida. La presión de pulso está disminuida, el ritmo respiratorio está aumentado o puede no estarlo. La producción de orina está disminuida, la escala de Glasgow también. El déficit de base va a ser de menos 6 a menos 10.000 equivalentes litro y este tipo de pacientes sí va a necesitar transfusión. La clase 4 es una hemorragia severa mayor al 40% de pérdida de sangre, entonces sí o sí va a haber taquicardia. La presión arterial va a estar disminuida, igual que la presión de pulso, el ritmo respiratorio alto. La producción de orina va a estar muy disminuida, o sea, oliguria y o anuria, y la escala de Glasgow va a estar disminuida también. El déficit de base va a ser de menos 10.000 equivalentes litro o peor, y este paciente va a necesitar una transfusión masiva. Los factores a tener en cuenta para esta clasificación son la edad del paciente, es decir, estos factores pueden modificar
la situación que se expone en la tabla. Edad del paciente, la severidad de la herida, el tiempo transcurrido entre herida e inicio del tratamiento, terapia de fluidos prehospitalaria, medicamentos utilizados para condiciones crónicas. Hay algunos estudios de los que ya voy a hablar que han cuestionado la validez clínica por datos obtenidos de la TARN y el Trauma Register DGU. Primero, pues mencionar rápidamente los requerimientos transfusionales según estas clases, que si la clase 1, pues como dije, no necesita transfusión, se hace porque los mecanismos compensatorios del cuerpo restauran el volumen sanguíneo perdido en 24 horas, en la mayoría de pacientes. Igual, observación. La clase 2, algunos pacientes pueden necesitar transfusión sanguínea, pero realmente la mayoría se logran estabilizar con soluciones cristaloides. Por ejemplo, las soluciones Ringer, como el lactato de Ringer. C3, esta clase 3 es la menor cantidad de pérdida de sangre que causa sistólica. También por eso solo miramos el valor de la presión arterial sistólica tan efectivo porque pues solo es del 31 al 40% de sangre. En estos casos, el paciente puede necesitar clase 3 de emergencia o embolización. La mayoría de pacientes van a necesitar transfusión sanguínea para poder revertir el estado de shock. Y la clase 4, pues los pacientes requieren una transfusión sanguínea rápida y una intervención quirúrgica inmediata. En cuanto al déficit de base, entonces, el déficit de base representa la cantidad de base o de ácido que ha sido agregado a la sangre como resultado de una alteración metabólica primaria o compensatoria. Entonces, este término, el déficit de base, deriva del término exceso de base, que cuantifica pues, la anormalidad metabólica que esté presente. El exceso de base negativo o pues déficit de base, entonces muestra que los depósitos de bicarbonato están disminuidos. Y es importante que esto se analice según la situación clínica, por lo que mencioné que puede ser una respuesta compensatoria. Entonces, de acuerdo a la clínica del paciente, se define realmente pues, la gravedad o severidad de este parámetro. Esto lo empezaron a utilizar porque es mucho más efectivo en estratificar el riesgo de los pacientes que llegan con trauma que, por ejemplo, las clases de hemorragia que acabo de explicar de la ATLS. Entonces, un empeoramiento de déficit de base es un indicador de aumento de requerimiento transfusional. El déficit de base aumentado está asociado a mayor estadía de UCI y hospitalización, mayor mortalidad y más complicaciones relacionadas al shock. Complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio agudo, falla renal, desórdenes hemocoagulativos y falla multiorgánica. Según los datos de la base de datos de Trauma Register DGU, se clasifican en 4. Entonces, la clase 1, que no es no shock, es un déficit de base menor a 2 milimoles por litro. La clase 2, que es un shock leve, tiene un déficit de base mayor a 2 hasta 6 milimoles por litro. La clase 3 es un shock moderado con valores de 6 hasta 10, es mayor a 6 hasta 10 milimoles por litro. Y la clase 4, que es shock severo, es un de a 10 milimoles por litro. Este concepto de déficit de base está relacionado con el índice de shock, que está dado por la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, es decir, frecuencia cardíaca dividido en la presión arterial sistólica del paciente. Esto es mejor que usar variables aisladas porque estratifica el riesgo que tiene el paciente para aumento de requerimientos durante la edad temprana. La clasificación ahorita basada en el déficit de base es más apropiada para determinar la presencia
hipovolémico en pacientes con trauma. Aquí también se definen los que los autores de este artículo agruparon, pues, que estudiaron, que fueron 21.800 aproximadamente pacientes. Isquemia aguda, sobre todo en pacientes con frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica útil para normales. Entonces, la hipovolemia, pues, este es un plus del índice de shock sobre la clasificación de la ATLS. El grupo 1, que no presentaba shock, tenía un índice de shock menor a 0.6. Shock leve es mayor o igual a 0.6 hasta 1. Shock moderado es mayor o igual a 1 hasta 1.4. Y shock severo está definido por un índice de shock mayor o igual a 1.4. A peor índice de shock, hay una mayor magnitud de lesión. La mortalidad se pudo evidenciar en este estudio en que, por ejemplo, del grupo 1 tenían una mortalidad del 10.9%, mientras que en el grupo 4 tenían una mortalidad de 39.8%. Entonces, pues este concepto es mucho más útil también para poder predecir la mortalidad de acuerdo al grupo en el que yo estratifique a mi paciente. A mayor el shock, aplicaciones relacionadas con el shock como sepsis y falla multiorgánica, y aumentó el tiempo de estadía en UCI y días que necesitaron ventilador, igual que con el déficit de base. Aumentó la incidencia. Los pacientes del grupo 4 fueron los que presentaron el puntaje más bajo de la escala de Glasgow, con un puntaje de alrededor de 3. El índice de shock alto asociado a la disminución significativa de hemoglobina y recuento plaquetario. Es decir, si el índice de shock está alto, pues hay disminución de estos factores, hemoglobina y recuento plaquetario. Y la coagulopatía está presente en pacientes con índice de shock menor o igual a 1, es decir, mayor o igual a 1, es decir, en grupos 3 y 4. En cuanto a los requerimientos transfusionales, basándonos en el índice de shock y el déficit de base, tenemos entonces el déficit de base en las columnas grises y el índice de shock en las columnas negras. Entonces, pues se ve que se cumple igual el mismo patrón de la clasificación por hemorragias de la ATLS, y pues a mayor grupo, mayor necesidad transfusional, y son valores similares entre el déficit de base y el índice de shock. Ya para terminar, pues hay otro puntaje, que es el puntaje TASH, que es el trauma asociado a hemorragia severa, por sus siglas en inglés. Este es un sistema de puntuación simple para predecir de manera confiable la probabilidad de transfusión masiva después de múltiples lesiones graves o de politrauma. Es fácil y rápido. En menos de 15 minutos se debe hacer, en menos de 15 minutos al llegar a la sala de emergencia. El cálculo del TASH puede tener un impacto sustancial en el sangrado, estabilizar la coagulación y mejor estructura la logística en la atención de traumatismos agudos. El puntaje va de 0 a 28 puntos. Entonces, las variables son, por ejemplo, la hemoglobina. Si hay un valor, dependiendo del valor que tenga el paciente, se le da un puntaje. Entonces, menor a 7, puntaje de 8, menor a 9, 6, así, menor a 12, 2. La base exceso, igual, según los valores que tenga el paciente, se le atribuye un puntaje. La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, fluido intraabdominal libre, por ejemplo, que se conoce con la técnica diagnóstica de FAST. Y en las extremidades, si hay mayor inestabilidad clínica por fractura de pelvis, y si hay y si hay fractura de fémur abierta o dislocada, y si es hombre,
porque los hombres tienen menor respuesta al shock hemorrágico. Y el puntaje después, la otra tabla que está aquí al lado, es para la probabilidad de transfusión masiva, según el. Entonces, entre más alto sea el puntaje, mayor probabilidad hay de que el paciente necesite una transfusión masiva. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido claro y quedo atenta a las preguntas y comentarios.